Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a este espacio de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un placer estar con ustedes en este segundo episodio de nuestra segunda temporada. En este episodio, el tema que nos toca tratar es ¿cuál es el sentido de la vida? Vamos a reflexionar sobre si vivir tiene algún sentido o qué significa estar vivo o para qué estamos vivos o tenemos alguna finalidad última de estar vivos, tenemos que lograr cumplir algo antes de morirnos. En fin, vamos a reflexionar precisamente sobre esta pregunta que a todos se nos ha cruzado por nuestra cabecita en algún momento. Y bueno, quisiera empezar pensando, no sé, por ejemplo, en las respuestas más comunes que podemos tener sobre precisamente pues cuál es el sentido de la vida. Y bueno, podríamos decir que las religiones por excelencia son las que se han ocupado de dar respuesta a esta pregunta. Digamos en términos muy generales que nuestro pensamiento actual todavía tiene elementos que están muy ligados al pensamiento religioso, aunque no nos guste creerlo o aunque nos guste pensar que ya hemos progresado mucho en la sociedad y entonces estamos muy alejados de este pensamiento religioso. Vamos, aunque seamos ateos y lo gritemos a los cuatro vientos, hay muchas partes de la estructura del pensamiento religioso que nosotros seguimos repitiendo y que seguimos actualizando constantemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las religiones nos responden a esta pregunta de cuál es el sentido de la vida en general. Digamos, podríamos decir que el catolicismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, bueno, incluso si podemos decir que el budismo es religión, incluso ofrecen la misma respuesta. No es que digan exactamente lo mismo, sino que nos ofrecen todas las religiones una respuesta trascendental. ¿Qué quiere decir que nos dan una respuesta trascendental? Pues quiere decir que el sentido de la vida no lo vamos a encontrar en esta vida, sino que lo vamos a encontrar después de nuestra vida. Y aquí es donde las religiones empiezan a hacer sus diferencias, ¿no? Para unos lo vamos a encontrar llegando al lado de Dios, para otros lo vamos a encontrar en el nirvana, en el cielo, en el infierno, en el inframundo, en el Mictlán, en el Valhalla, en fin, o sea, no importa a dónde vayamos, no importa qué religión sigamos, todas comparten la idea de que el sentido de la vida se encuentra después de esta vida, no se encuentra en esta vida, durante el transcurso de nuestra vida. Lo que nos dice este tipo de pensamiento, la estructura que se alcanza a observar detrás de esta idea de la trascendencia, es decir, que el sentido de la vida se encuentra después de nuestra vida, nos deja entrever que todo lo que suceda en el mientras, en el durante, en lo que llegamos a, ¿no? Antes de que me muera, mientras me muero, todo lo que sucede en ese inter que nosotros llamamos vida, parece que no fuera muy relevante e incluso pareciera que fuera solamente su único objetivo el llevarnos a ese lugar último y final, ¿no? Ya sea llevarnos al cielo, llevarnos al infierno, como decíamos. Esto produce un efecto pues en nuestra vida material, esta que transcurre todos los días, en la que vivimos, pues en la que estamos de manera cotidiana, el aquí y el ahora, por decirlo de alguna forma, produce que este aquí y el ahora se quede patitieso ante esas promesas al futuro. La lógica de esta estructura nos permite pensar cosas como que podemos estar en una especie de vida suspendida, en pausa, en un paréntesis, con tal de tener una finalidad o un objetivo superior, ¿no? O un objetivo trascendental. Esa idea de que todo lo que yo hago aquí y ahora no tiene sentido, sino todo lo tejo y todo lo construyo y todo lo vivo para el después, para la trascendencia, para el momento de mi muerte, nos indica que no es relevante lo que estoy viviendo, que esto que yo estoy viviendo puede pasar desapercibido para mí misma o para mí mismo y no importa. Por lo que importa es que yo tenga muy clara ese sentido trascendental, ¿no? Ese objetivo, ese hacia donde me van a llevar mis acciones que estoy realizando en el aquí y el ahora,
para llegar hasta allá, ¿no? Para llegar a esa meta máxima, ya sea Dios, o, por eso decía yo que tenemos un pensamiento muy religioso, podemos, en vez de poner a Dios o el cielo o el inframundo o el Mictlán ahí adelante, ponemos algo que nos parezca más razonable. Esto nos obliga a aceptar cualquier condición de vida como necesaria, ¿no? Para llegar a la trascendencia, es decir, todo lo que yo hago tiene una finalidad allá, lejos de mí. Es decir, esto nos obliga a poner la mirada en el futuro, ¿no? Todo lo que yo hago aquí y ahora no importa, porque importan los resultados de mis actos en el futuro. Somos incapaces, a través de este tipo de ideas, de ver el presente, o ver al menos nuestro contexto, ¿no? Porque esto que yo estoy viviendo aquí y ahora, pues lo voy a aceptar en la medida en que me traiga o me permita obtener un beneficio futuro, aunque fuera en otra vida. No sé, piénsenlo. En la religión católica tiene una frase muy utilizada, al menos en México, que es: de los pobres será el reino de los cielos, por ejemplo. Lo que quiere decir esta frase de manera concreta es que, pues, está muy bien que tú seas pobre, aguanta esta condición de pobreza, porque incluso es una condición de sufrimiento necesaria para que cuando te mueras puedas acceder al cielo. Es decir, el pensamiento religioso, la lógica religiosa de ese tipo de afirmaciones nos ponen en una condición en la que nos obliga a aceptar cualquier circunstancia de vida como irremediable, porque eso nos va a llevar a conseguir un objetivo futuro, ¿no? Entonces, si yo entiendo de esa forma la vida, pues entiendo que soy pobre por una especie de suerte divina y pues no importa, porque si yo aguanto ese sufrimiento durante mi vida, me va a ser recompensado cuando entre al cielo. Es decir, aviento el proyecto de mi vida, aviento mi vida al futuro, a cuando yo me muera. Es una locura, ¿no? Sacamos el sentido de la vida de nuestra vida misma y lo aventamos al universo, al más allá, a los lugares en donde no sabemos qué sucede. Esto, por ejemplo, este tipo de razonamiento en específico, pues nos impide de manera muy concreta observar que la pobreza no es una suerte divina, sino que todo lo contrario, es una condición de un sistema de producción en el que estamos inscritos y no es algo que me va a ayudar a llegar al cielo, sino que es una condición que yo tengo que aguantar, que me está generando un sufrimiento, me está generando incluso condiciones de mala calidad de vida, me está generando un momento de supervivencia y ya no de vida. Pero yo lo aguanto, yo digo que está bien, yo digo que así es la cosa, acepto, entiendo esta normalidad porque simplemente pongo el sentido de mi vida después de mi propia vida, más allá de todo lo que yo viva. Entonces no importa si viví en pobreza o lo que sea, mientras yo pueda acceder al reino de los cielos, me voy a dar por bien servida o por bien servido. Y si observamos esta lógica de pensamiento, quitándole la ideología religiosa, conservemos nada más la estructura. Es decir, nos quedamos con la frase que dice algo así como: el sentido de la vida se encuentra en el futuro, ¿no? Fuera de nuestra vida misma. Ya no importa si llegamos al cielo o no, simplemente el sentido de la vida se encuentra fuera de nuestra propia vida. Esta afirmación nos permite hoy en día pensar cosas del tipo o del estilo: el sentido de la vida se puede encontrar en tener éxito, por ejemplo, o el sentido de la vida se puede encontrar en ser feliz, o el sentido de la vida es encontrar el amor, o, bueno, el sentido de la vida es tener hijos, por ejemplo. Estas 4 respuestas, que si las observamos además son las respuestas más comunes que nos encontramos, pregúntenle a cualquiera, a sus amigos, a sus primos, a sus conocidos, ¿cuál es el sentido de la vida? Y seguramente les van a dar alguna de estas 4 respuestas, ¿no? Ser feliz, tener éxito, encontrar el amor o tener hijos. Si observamos, estas 4 respuestas arrojan hacia el futuro la vida, siguen conservando la lógica religiosa. Es decir, el sentido de la vida no es trabajar en mí mismo, tener el autoconocimiento y estar conforme con lo que soy o estar insatisfecho con lo que soy y entonces querer transformarme a mí misma, sino que el sentido de la vida está allá adelante, en el ser feliz o en el ser exitosos. Entonces yo me banco en un trabajo que no soporto, pero bueno, lo estoy aguantando
porque tengo la promesa de que cuando me jubile, entonces voy a poder ser feliz, ¿no? Porque entonces me voy a poder dedicar a lo que yo quiero. O esta nueva ola que está muy de moda de ser multimillonarios jóvenes, ¿no? Trabajo como loco 24 horas al día, 7 días a la semana, no descanso, me reviento, me hiperagoto, pero todo lo puedo soportar con la tal de tener la promesa de que en 3, 4, 10 años, a mis 40, a mis 45, voy a ser millonario. Y entonces me voy a retirar siendo una persona exitosa. Y para ese entonces yo ya soy feliz porque ya tuve el éxito. Eso es volver a lanzar hacia el futuro el sentido de nuestra vida. Lo seguimos aventando lejos de nosotros. Esta forma de pensamiento, esta figura de aventar al futuro lo importante de la vida. Georges Bataille, que es un filósofo francés muy interesante, muy recomendable para quienes les interesen estos temas, Georges Bataille lo entiende como la idea de vivir la vida como un proyecto. Nos explica que parte de las cosas que nos hacen tan infelices en general en nuestra vida es que la sociedad, es decir, nuestro sistema de pensamiento, nuestra pecera cultural y demás temas que hemos hablado aquí en el podcast, nos llevan a la idea de que como nuestra vida tiene un futuro por delante, entonces debemos de proyectar hacia adelante los deseos de esa vida. Esto quiere decir que yo toda mi vida la vivo como proyecto y entonces en ningún momento me siento satisfecho con la realización de ese proyecto. Un ejemplo es cuando yo entro a la universidad para estudiar algo, para estudiar una profesión, supongamos que entro a la universidad para estudiar filosofía y ser filósofa algún día. Cuando yo entro a la universidad no soy filósofa, soy estudiante de filosofía. Cuando termino la carrera, pues yo puedo decir, en teoría ya soy filósofa, porque tengo un título de filosofía, pero yo no me voy a sentir lo suficientemente filósofa, yo voy a volver a tomar mi vida y voy a aventarla hacia adelante en mi proyecto de vida y entonces voy a decir, ahora tengo que estudiar un posgrado para de verdad ser filósofa, porque apenas soy aprendiz de filósofa. Y así me puedo pasar toda mi vida y morirme diciendo, yo no soy filósofa, a pesar de que haya estudiado eso y a pesar de que haya proyectado toda mi vida para llegar a ser filósofa. Bataille nos preguntaría ahí, bueno, ¿en qué momento eres filósofa y en qué momento tienes la realización de tu proyecto? Tristemente, casi en ningún momento podemos gozar de la satisfacción de esa realización del proyecto, porque continuamente estamos reelaborando el proyecto y aventándolo más hacia el futuro, distendiéndolo más en el tiempo, lo alejamos de nosotros constantemente. Digamos que esta forma de pensamiento de llevar las ideas afuera de la realidad, ¿no? Mandarlas a otro mundo muy lejos porque esto está tan terrible que no nos gusta vivir aquí, bueno, tiene que ver con las ideas de Platón y de Aristóteles, que son dos filósofos que han marcado de manera muy importante nuestras ideas, ¿no? Nuestro pensamiento occidental, de manera importante, no vamos a decir si bien o mal, porque bueno, también nos han hecho bastante daño algunas de sus ideas, pero quizá ese sea tema para otro episodio. Por el momento nos vamos a quedar con que la relevancia de estos dos autores es tan grande que justamente ellos sostienen una gran parte del pensamiento religioso occidental. Platón nos dice que este mundo es un simulacro, este es el mundo de las apariencias y nosotros los seres humanos solo alcanzamos a mirar las apariencias y no la esencia de las cosas y por lo tanto pues él nos convida a pensar que la verdad, el bien, la belleza, todas estas ideas que son extremadamente absolutas, viven fuera de este mundo, es decir, están más allá de nosotros. Nosotros vivimos en la copia, en los simulacros, en las apariencias, y nos es muy difícil acceder al mundo de las esencias, ¿no? Eso quiere decir que, pues, el sentido de la vida, la esencia misma de nuestra propia vida, no está aquí con nosotros, sino está allá afuera, en otro mundo. Bueno, Aristóteles nos convida de su idea de el bien supremo, ¿no? Aristóteles es un filósofo que nos dice que todo medio nos lleva a un fin, ¿no? Tenemos todo medio para lograr una finalidad, pero pues cada que conseguimos el fin aparece otro medio con otro fin y este ciclo de medios y fines es infinito, por lo tanto nuestro deber
existencial o nuestro deber razonable como seres humanos, pues sería buscar el bien supremo, y el bien supremo se entiende como la idea máxima, ¿no? O sea, la mejor verdad que podamos encontrar. Pero esta idea del bien supremo, pues no deja de tener la lógica religiosa. Justo es gracias a esta idea del bien supremo que podemos tener ideas como que el éxito es el sentido de la vida, ¿no? O encontrar la felicidad es el sentido de la vida, porque justo nosotros ponemos como bien supremo el éxito. Y entonces ya cuando llegue al éxito ya me realicé. ¿Pero qué significa ser exitoso? Cuidado, por ahí no va el sentido de la vida. Valdrá la pena que hagamos un episodio especial sobre precisamente las ideas de éxito y felicidad, ¿no? Bueno, y esta cosa que está muy de moda de encontrar el propósito de tu vida. Cuidado con esas ideas, vamos a revisarlas a profundidad en otro episodio, pero bueno, para redondear este tema, nos quedamos con la idea de que, entonces, si tenemos esta mirada religiosa de que el sentido de nuestra vida está fuera de este mundo, fuera de esta vida, es entonces que podemos generar ideas como el éxito es el sentido de mi vida, o la felicidad es el sentido de mi vida, o encontrar el amor es el sentido de mi vida, ¿no? Incluso tener hijos es el sentido de mi vida. Y aquí con el detalle de tener hijos, quisiera hacer un señalamiento interesante que muchas personas justifican desde el sentido biologicista como la finalidad de la vida biológica es tener hijos. Y ahí hay una idea muy interesante que contradice esta afirmación, con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Edward Punset, que es un maravilloso divulgador de la ciencia, escribió un libro muy recomendable, por favor búsquenlo, léanlo, es maravilloso el libro, que se llama La ciencia del amor. Y bueno, en la ciencia del amor se avienta un recorrido increíble sobre todas las cuestiones bioquímicas que involucran al amor, pero también hace un rastreo histórico, ¿no? Prehistórico, de la génesis del amor. Y él afirma en este libro que los primeros microorganismos que se asociaron, es decir, que amaron, no se asociaron para reproducirse, como es esta creencia muy común de que la finalidad biológica de la vida es asociarte para reproducirte. Punset nos demuestra en este libro que la necesidad biológica de asociarte no es para reproducirte, sino es para mejorar tu vida, tu calidad de vida. Entonces nos dice Edward Punset, no se vayan con la finta de que el objetivo de una vida biológica es reproducirse. No, el objetivo de una vida biológica es mejorar sus propias condiciones de vida. Y hasta que no logra esa mejoría, entonces después viene la reproducción. Y no al revés. Nosotros tenemos esta mala idea de que primero es reproducirse y luego mejorar las condiciones de vida de los hijos. Y ahí está, ¿no? El capitalismo justamente nos demuestra que lo hemos hecho bastante mal. Si yo tengo malas condiciones materiales y me reproduzco, tengo hijos porque esa es mi finalidad biológica, mis condiciones materiales, cuando yo se las herede a mis hijos, van a ser mucho peores para ellos. Ellos van a tener mucho menores posibilidades materiales que yo. Diría Edward Punset, para de verdad cumplir esta idea biologicista de la naturaleza supuesta del ser humano, al revés, tendríamos que primero asociarnos con alguien para mejorar nuestra vida en conjunto, y ya que entonces tengamos mucho mejores condiciones de vida, ahora sí podríamos pensar en la reproducción para garantizar ciertas condiciones de vida. Pero bueno, ese igual va a ser otro tema de otro episodio, solo era un dato cultural. Lean Edward Punset, La ciencia del amor. Bueno, regresando a nuestro tema. Entonces, podemos encontrar que desde el pensamiento religioso es que hemos construido la mayoría de las personas el sentido de nuestra vida. Y cuando ya no somos religiosas, bueno, le quitamos la idea de Dios, la idea del cielo, la recompensa, el castigo, el bien y el mal, pero nos quedamos con la misma estructura de pensamiento y le ponemos el éxito, ser feliz, encontrar el amor, tener hijos o lo que se nos ocurra. Pero digamos que esta no es una visión muy satisfactoria de cómo podemos encontrar el sentido de la vida, o no es la única. Hay un montón de filósofos. Bueno, si la filosofía se ha dedicado a algo, es precisamente a preguntarse cuál es el sentido de la vida. Si quieren, todos, casi cualquier autor de filosofía, cualquier filósofo, tiene una respuesta a esta pregunta. Por ahí los convido a que pues busquen cuál les acomoda a ustedes mejor. Yo les voy a contar las que a mí me parecen más relevantes o que nos dan más ideas para pensar. Bueno, a ver, contrastemos, por ejemplo, la visión de los estoicos con esta visión religiosa que acabamos de ver.
Cuando los estoicos se hacen la pregunta de cuál es el sentido de la vida, anteponen una pregunta para poder responder esa pregunta. Y ellos se preguntan, bueno, para entender el sentido de nuestra vida, tenemos que entender nuestra naturaleza. Para los estoicos, nuestra naturaleza radica en dos cosas. Uno, en que somos seres racionales y por lo tanto tenemos una facultad de ejercer nuestro pensamiento. Y dos, somos seres sociales. Necesitamos de los lazos sociales para vivir. Por lo tanto, a partir de esas dos definiciones, los estoicos concluyen que el sentido de nuestra vida, pues entonces tendría que ser apegados a nuestra naturaleza, utilizar nuestras facultades de razonamiento de la mejor manera posible para resolver los problemas que surgen en la sociedad. Es decir, para los estoicos el sentido de la vida es utilizar nuestro razonamiento para mejorar nuestra convivencia social y nuestra coexistencia de vida con todos los que nos rodean. Digamos que este es un sentido de la vida que nos da más cancha de acción, ¿no? Porque entonces apela a nuestro propio razonamiento, apela a nuestra propia inteligencia y apela a que en la vida hay movimiento. Y entonces yo no tengo un solo sentido de la vida, sino que más bien practico mi vida con un cierto sentido, que es un cierto sentido desde la naturaleza según los estoicos. Nuestra naturaleza es ser racionales y ser seres sociales. Y bueno, digamos que esta mirada sobre el sentido de nuestra vida, pues es mucho más amable para poder mejorar precisamente nuestra condición de vida e incluso nuestra sociedad, nuestras relaciones en común, ¿no? Las relaciones que tenemos con la otra edad. Bueno, por otro lado, por ejemplo, tenemos la definición de Nietzsche, que bueno, Nietzsche es también un pensador tremendo, muy complicado, al que hay que desgranar por pedacitos, pero bueno, él tiene una afirmación que a mí me parece muy interesante, que es que, digamos, el sentido de la vida es ejercer y desarrollar nuestra voluntad de poder, ¿no? Nietzsche tiene esta idea del superhombre, de que tenemos que llegar a construirnos como superhombres, y esto significaría tomar en nuestras manos el ejercicio de nuestra voluntad de poder y hacerlo de manera consciente. Pero bueno, esta tiene varias aristas que si no lo analizamos a fondo, si lo mal pensamos, podemos sentir o tener la mala idea de que Nietzsche nos está convidando a simplemente obtener más poder cada vez y oprimir a más personas, ¿no? No va por ahí la idea, pero bueno, es muy interesante rescatar la idea de la voluntad, es decir, el sentido de mi vida tiene algo más íntimo, algo más personal, ya no es algo totalmente externo a mí, ni está solo en el futuro, ni está solo en mi contexto. Nietzsche nos regresa al individuo desde la voluntad de poder. Y bueno, tenemos otros ejemplos extremos, por ejemplo, el nihilismo, ¿no? El nihilismo con un Albert Camus o con un Sartre, pues nos habla simplemente de que la condición humana es totalmente absurda. O sea, el mundo, el universo, es indiferente a nuestra existencia, no le importamos a nadie en el mundo, ni al mundo mismo, ni a los árboles, ni a las estrellas, ni al universo, le importan que nosotros tengamos una necesidad de sentido. Por lo tanto, el mundo, la vida, no tiene sentido, no tiene finalidad, todo es contingencia para el nihilismo. Sin embargo, esto no quiere decir, según Albert Camus, que no podamos tener una vida digna o una vida que valga la pena de ser vivida, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que no tenga sentido la vida. Bueno, ustedes me dirán si vivimos sin sentido, pero con una vida digna, o si le buscamos un sentido a la vida, a pesar de lo que digan Camus, Sartre y compañía. Y bueno, por último, les voy a compartir la definición, bueno, es más bien la explicación que nos da un logoterapeuta que se llama Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, el que se inventa la logoterapia. Viktor Frankl, que bueno, igual es un filósofo, yo le digo filósofo porque tiene ideas increíbles, pero me parece que era más bien psiquiatra, que bueno, su historia es muy interesante, por ahí métanse a San Google, busquen algo de él, hay videos muy didácticos, muy divertidos, tuvo una vida muy intensa, estuvo en un campo de concentración, etcétera, por eso es una figura interesante, pero además de su vida interesante, nos da una explicación muy interesante sobre el sentido de la vida. Frankl se está preguntando dentro del campo de concentración y bueno, después del campo de concentración, ¿no? Tuvo una experiencia que le permitió hacer reflexiones de mucha profundidad.
se pregunta qué es lo que hace que una persona sobreviva ante una condición extrema y otra no. Así de simple. O sea, las dos personas están metidas en el mismo hoyo, en la misma cárcel, en el mismo encierro, en fin, están en las mismas condiciones y una sobrevive y la otra no. Frankl responde a esto como una cuestión de voluntad, regresa un poco con Nietzsche a rescatar algo del individuo, pero Frankl es muy agudo al señalar qué es eso de la voluntad que tenemos que rescatar, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, que en algún momento las otras personas, los otros seres humanos nos pueden despojar de todo, o sea, nos pueden arrebatar absolutamente todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestra ropa, nuestra casa, bueno, absolutamente todo, excepto una cosa, una sola cosa, es imperturbable para Viktor Frankl. Nadie nos la puede quitar. Y esa cosa es la decisión de cómo enfrentamos las cosas. Es decir, la actitud que tomamos para abordar la realidad. En cada acto, en cada suceso, en cada cosa que vivimos, nos dice Viktor Frankl que nosotros estamos decidiendo constantemente la actitud con la que recibimos esa circunstancia. Por ejemplo, yo puedo tener una vida burguesamente satisfactoria en la que puedo decir tengo casa, tengo un coche, tengo un perro, tengo un jardín quizá, tengo un buen trabajo, lo que sea que eso signifique, tengo una buena familia o tengo un buen esposo, una buena esposa, etcétera. O sea, puedo tener todo el ideal de este sistema, pero aún así me puedo sentir absolutamente insatisfecho porque la casa del vecino es más grande, porque la camioneta del vecino es más grande, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero tener más y por lo tanto mi condición existencial se vuelve miserable porque en vez de apreciar lo que tengo a un lado, lo que tengo aquí y ahora en este momento y de lo cual puedo disfrutar, pues no lo estoy mirando lo que no tengo. Y esa es una actitud. Yo decido ¿a qué le pongo atención? ¿A lo que no tengo o a lo que sí tengo? Y Frankl nos dice, esa es la actitud que marca la diferencia entre que una persona sobreviva y otra no. Porque esa actitud es la que le da sentido continuamente a nuestra vida. Y a mí lo que me encanta de esta definición de Frankl es precisamente el hecho de que constantemente podemos resignificar nuestra vida a partir de la actitud que tomamos en distintas circunstancias. Es decir, la vida no tiene un solo sentido y mucho menos un solo propósito. La vida puede transformar su sentido mientras la vamos viviendo. Todos los días podemos encontrarle un sentido distinto a nuestra vida. El asunto es qué sentido o cómo se lo encontramos. Y ahí está nuestra responsabilidad como individuos. Eso ya no le toca ni a la religión, ni a la sociedad, ni a la otra edad. Esa es una decisión, así como nos lo explica Viktor Frankl, es una decisión personal. Cada quien decide qué sentido le va a dar a su vida, dependiendo de la actitud con la que aborde la circunstancia que está experimentando en un momento determinado. Y por ejemplo, esto me lleva a la pregunta de, bueno, en estos días de cuarentena, en esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿O cómo le podemos dar un sentido a esta vida de pandemia, por ejemplo? Y bueno, aquí yo quisiera arrojar un par de ideas que tengo. Para mí, se necesitan dos cosas fundamentales que nos permitan encontrarle el sentido a la vida en cualquier momento, pero específicamente también en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena. El primer elemento que necesitamos es aceptar que el cambio es continuo, aceptar que lo único que no cambia en el universo, en el mundo, en nuestra vida, es el cambio. Es decir, el movimiento continuo
nos obliga a pensar que no podemos tener un solo sentido de vida, que no podemos tener una sola forma de ser felices, que no podemos tener un solo éxito en la vida, un solo propósito de vida. No, si todo cambia, continuamente tenemos que estar resignificando nuestra vida, continuamente tenemos que estar encontrando las cosas que nos dan placer y las cosas que no nos gustan, continuamente tenemos que estar resignificando todo lo que construimos, continuamente tenemos que estar reconociéndonos, aprendiendo a conocernos, porque nosotros estamos en transformación constante como el universo entero. Y el segundo elemento que tenemos que traer a la mesa para poder darle sentido o para poder buscar un sentido en nuestra vida es comprender que necesitamos de los otros, aceptar que somos seres sociales, quitarnos esta mala idea que nos ha instalado el capitalismo en nuestra cabecita, de que somos seres individuales y que por nuestra propia mano buscamos el éxito y por nuestra propia mano buscamos la felicidad y por nuestra propia mano buscamos la autorrealización. Sí, hay algo importante en la individuación, en el ser individuos, pero hay muchas cosas mucho más importantes en el ser colectivo, en el ser social. Yo no puedo vivir sin los otros. Les pregunto a ustedes, imagínense, ¿alguno de ustedes se atrevería a afirmar que si desaparece el resto del mundo y ustedes se quedan vivos, podrían continuar vivos 40 años? ¿Pueden hacerlo? Yo no podría hacerlo. Bueno, yo ni siquiera sé sembrar una zanahoria. O sea, no tendría ni cómo cazar, no, nada. Yo no sé sobrevivir, pues. Entender que somos seres sociales, que necesitamos de los otros, y no solo que necesitamos de los otros, sino que nos desarrollamos con los otros. Como decían los estoicos, nuestra naturaleza es vivir en sociedad. Por lo tanto, deberíamos de utilizar nuestra inteligencia para vivir de la mejor manera posible en sociedad y dejar de estar pensando desde el individualismo rampante del capitalismo cuál es la mejor manera en que yo, individuo, pueda vivir. Así de simple. Vivir mejor, vivir bien, vivir exitoso, vivir feliz. Eso no significa nada. Cuando escuchamos estos discursos muy psicologistas sobre el desapego, por ejemplo, ¿no? Es que no hay que tener apegos emocionales, es que no hay que tener apegos materiales, son terribles los apegos. Cuidado con esas ideas. Cuidado. Porque eso sería cierto si fuéramos individuos autónomos, autosuficientes e independientes y pudiéramos vivir aislados de la humanidad. Pero eso no es realidad, eso no es una verdad. Somos individuos tan dependientes que hasta que no reconocemos que tenemos una dependencia de coexistencia social y emocional a nuestro alrededor, perdemos esta idea de la autonomía, es entonces que podemos dejar de presionarnos para ser exitosos, etcétera, etcétera. Y es ahí justo en donde yo creo que podemos encontrar el sentido de la vida. Así que bueno, en resumen, el sentido de la vida no existe como tal, no está dado. Es algo personal que uno construye. Podemos elegir tener un sentido de vida religioso, podemos elegir alguna corriente filosófica para que nos dé el sentido de vida, o podemos intentar construir nuestro propio sentido de vida, que yo creo que esa es la opción más saludable en términos de espíritu y en términos de razón. Construyan su propio sentido de vida y dos elementos importantes para poder construir nuestro propio sentido de vida, pues uno, aceptar que el cambio es continuo y dos, aprender que necesitamos de los otros, que somos seres en sociedad. Y darle sentido a la vida nos permite hacer la diferencia entre sobrevivir y vivir. Actualmente estamos un poco confundidos entre lo que significa sobrevivir, tener las condiciones mínimas, que precisamente el pensamiento religioso me posibilita esta supervivencia, ¿no? Yo aguanto estas condiciones mínimas con tal de un mejor futuro, la promesa de un mejor futuro, que está muy alejado de lo que significaría vivir o el buen vivir, como lo llaman los filósofos. El sentido de la vida tiene que ayudarnos a ese buen vivir y no a sobrevivir solamente. Pero bueno, ese es un tema en el que vamos a profundizar precisamente en el brindis filosófico que vamos a hacer este 30 de diciembre, así que pues se nos acabó el tiempo, mis queridos podescuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, muchísimas gracias por seguirnos escuchando.
Recuerden escribirme para enviarme todos sus comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, inspiraciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no olviden, vamos a tener un brindis filosófico el 30 de diciembre a las 19 horas de la Ciudad de México, es decir, en la zona horaria 6. Y en este brindis vamos a profundizar precisamente entre la diferencia entre sobrevivir y vivir, ¿no? Vamos a traer por ahí ideas de Boaventura da Souza, que es un filósofo brasileño muy interesante, sociólogo. Si les interesa el brindis, pueden inscribirse en mi sitio web www.araliavaldez.com. Recuerden que es por donativo, así que, ustedes deciden cuánto pueden donar para estar en el brindis. Y bueno, es en el formulario, cuando estén haciendo el donativo, nada más denle por favor aceptar, compartir los datos conmigo para que yo pueda tener su correo y mandarles el enlace de Zoom y la confirmación para nuestra cita del brindis filosófico del 30 de diciembre. Recuerden, vamos a profundizar un poco más sobre la diferencia entre sobrevivir y vivir, y pues también vamos a tratar de encontrarle un sentido a nuestra vida en esta cuarentena, en este encierro. ¿Qué va a significar seguir en el encierro o qué significa estar vivos? Ya lo veremos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar otro episodio más conmigo. Muchísimas gracias por seguir escuchando. Gracias de verdad por todos sus comentarios. A veces me tardo un poco en responderles porque me llegan muchísimos comentarios, pero ténganme paciencia, por favor. Me encuentran en redes sociales, me pueden escribir al correo hola@araliavaldez.com.mx. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar Filosofía Aplicada a la Vida Cotidiana. Yo soy Aralia Valdez y fue un placer estar con ustedes. Gracias.